Me llamo Germán, aunque la gente me conoce como Germán. Soy el mejor en mi trabajo, aunque mi trabajo no sea fácil. Si queréis acompañarme, conoceréis mi historia. Bienvenidos a Rager Coffee. Por favor, pasad y poneos cómodos porque hoy volvemos con ayuda psiquiátrica a 5 centavos. Me voy a quitar el sombrero porque creo que me da sombra en la cara. Me voy a poner así. ¿Qué guapo? Mira, espera un segundo. Por ahora me quito el sombrero que no me fío, vaya a estar en penumbra mientras hablo y me da rabia. Hoy vamos a tocar una reflexión que he tenido y que me parece bastante curiosa y que querría compartir con vosotros. Muchos de vosotros os preguntáis, ¿qué significa ayuda psiquiátrica a 5 centavos? ¿Por qué se llama así? ¿Qué simboliza? Realmente es una referencia a Charlie Brown, ¿vale? Charlie Brown y Snoopy, la tira cómica. En ella, Patti LaBelle, la mala, ¿vale? O la que se metía mucho con Charlie Brown, tenía un consultorio de ayuda psiquiátrica a 5 centavos. Entonces iba varias veces Charlie Brown a pedirle ayuda y ella le daba un palo o un zasca. Y en este vídeo he decidido traer 3 de las cosas que más me gustan, que es los nazis, Charlie Brown y las películas de terror. ¿Por qué? Porque el cómic de Charlie Brown y Snoopy fue muy importante, mucho más importante de lo que creéis. Para entender toda la importancia que tuvo tendremos que remontarnos a la Segunda Guerra Mundial. Justo antes de la Segunda Guerra Mundial fue la Gran Depresión, ¿vale? Después fue la Segunda Guerra Mundial y fue una época muy dura, ¿vale? En Estados Unidos, nos vamos a centrar en Estados Unidos, se pasó muchísima hambre, hubo muchísima pobreza, muchísima ruina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, conforme pasaron los años, se llegaron los años 40, los años 50, ¿vale? Estados Unidos repuntó muchísimo y se convirtió en la gran potencia mundial. Claro, aquí ocurre una cosa que muchos no sabréis. Las generaciones antiguas, las que habían participado en las guerras, las que habían tenido la depresión, tenían hijos, ya tenían dinero, ya tenían cierta estabilidad y miraban a los niños, os sorprendería, con cierto recelo. Lo que es la sociedad tenía mucha envidia de los niños. En esos momentos se acuñaron las frases típicas como los niños son los que mejor viven del mundo, estos niños de hoy en día lo tienen todo. Todo ese espíritu, después de haber pasado ellos tanta hambre, realmente estaba incrustado y tenían un poco una idea ideologizada de lo que era la juventud, ¿vale? Que todo era felicidad. Dices, yo que no tenía ni un plato de comida, que tenía que estar pendiente de las bombas, que sabía que en cuanto cumpliese 15 años me iban a llevar al frente a la guerra, que no sé qué, que no sé cuánto, y este niño lo único que se tiene que preocupar es de estudiar y ya después tendrá su trabajo y tendrá todo lo que quiera. Pues llegó de repente una tira cómica, que es la de Snoopy y Charlie Brown, y de repente abrió los ojos. Me explico. En esta tira cómica vemos a un pobre niño que recibe palos por todos lados. Está enamorado de una chica con la que literalmente no ha hablado nunca. Todos sus amigos se ríen de él o le toman el pelo. Es malísimo en todos los deportes y hace el ridículo cada vez que juega. Hasta su perro le vacila. Es muy duro. Y realmente esta tira cómica abrió los ojos a toda una generación de adultos que se dieron cuenta de lo duro que es ser niño, o lo duro que era ser niño, más allá de comer, más allá de no comer. Eso al fin y al cabo, cuando eres niño, no es una preocupación primaria, aunque os sorprenda. La preocupación primaria es realmente el grupo de amigos, el no sentirse ridiculizado, etc. Y se dieron cuenta de lo mal que lo pasaban los niños en la vida real, o de lo dura que es la infancia, a pesar de lo ideologizado que lo tenemos todos los que somos un poco más adultos. Temas de bullying y todo eso se han estado tocando ahora. Entonces esto volvió a traer al mundo de los cómics, en este caso, algo muy importante que se había medio perdido en toda la época de las guerras, ¿vale? Que es la figura de la catarsis. ¿Qué es la catarsis? Os preguntaréis. La catarsis en una obra artística, ¿vale? Puede ser un libro, puede ser una película, puede ser un cómic. Es la capacidad de identificarte con su protagonista. Si el protagonista sufre, tú sufres por él. ¿Por qué? Porque se crea un vínculo. Si al protagonista le salen las cosas bien, tú te alegras por él. Hay cierta unión, cierta cosa, y eso de repente empezó a verse en muchísimos sitios. La catarsis volvió a estar en la boca de todos. Y nos vamos a centrar en el género de películas de terror. Llegan los 70, llegan a finales de los 60, los 80, y de repente la catarsis tiene muchísima más importancia. Porque pasamos de películas anteriores, como pueden ser las de la Hammer, ¿vale? En los que los protagonistas eran, por así decirlo,
secundarios para darle el papel protagonista a la momia o a Drácula o a quien sea, nos encontramos con que se empiezan a ver una serie de personajes que es muy importante que se sientan identificados con su público. Buscan jóvenes, porque son los que consumen este tipo de contenido, con unas historias muy elaboradas. Poner un ejemplo, el ejemplo de la película Halloween de John Carpenter, ¿vale? En el que te presentan a un niño atormentado que busca a su hermana que no sabía que que tenía un hermano que estaba loco y que intentaba matarla. Todas esas cosas, si os fijáis, tienen mucha carga emocional para intentar identificar a los personajes. Esto fue la tónica general durante muchísimos años, ¿vale? Lo que es en el cine de terror convencional. Como siempre pasa, en películas ya indie o en películas de otro tipo, pues ya se veían cosas más extrañas. Pero desde La Matanza de Texas hasta Viernes 13 se identificaban por eso, por darle mucho protagonismo a los protagonistas, contarte sus historias, que interactúen mucho, que veas cómo son exactamente, para que cuando mueran o se salven te sientas muy identificado con ellos. Pero llegamos a los 90, los convulsos 90, donde las nuevas tecnologías, la nueva línea educativa, cosas como la globalización, cosas como internet incluso, hicieron que toda la perspectiva cambiase. Me explico, antes de esto, en toda la época de los 70 y los 80, se tenía mucha sensación de comunidad. Sin embargo, después de la globalización y de todo, poco a poco todas las personas se fueron cerrando. Para ejemplo, un botón. Antes los niños jugaban en el parque, ahora los niños juegan en el ordenador, ¿vale? Para que hagáis una idea. Entonces incluso la educación, que empezó a tirarse más por tienes que ser el mejor, tienes que ser mejor que todos los demás, tienes que sacar las mejores notas, en vez de fomentar una colaboración de entre todos tenéis que hacer esto, lo que te está enseñando es puro individualismo. Las notas son individuales, el mejor de la clase lleva un premio, los deberes son individuales, todo eso fomentó esto. Y poco a poco la catarsis fue desapareciendo, entre comillas, en todo lo que es el género de terror. Seguía existiendo la catarsis con películas como Scream, por ejemplo, en la que te presentan a todos los personajes, hay como una trama muy compleja, hermanos, asesinatos en el pasado, tienen muchísima chicha, pero a la gente ya no le gustaba tanto. ¿Por qué? Porque ya se la pelaban los protagonistas. Y poco a poco el género de terror fue bajando, hasta que vino un revolucionario. En este canal he hablado muchísimas veces de él porque me encanta su trabajo, que es James Wan. James Wan es un perfecto conocedor del género de terror. Se lo sabe al dedillo y entonces decidió darle una vuelta al asunto. Dijo, la gente se está cansando del género de terror, yo voy a crear mi propio género. Y es lo que hizo. Este señor hizo Saw, la primera película. Y realmente Saw nos presenta por primera vez algo muy importante. Saw, para los expertos o para la gente que eso, puede ser un antes y un después en todo el género de películas de terror. ¿Por qué? Porque introdujo algo muy importante, que es el horror. Me explico. Antes las películas de terror tenían una serie de patrones y ahora había otro género dentro del género de terror, que es el género de horror. ¿En qué se diferencian el género de terror y el género de horror? En que el género de terror quieren que te identifiques con los protagonistas y el género de horror no. El género de horror quiere que te identifiques con el enemigo. El género de horror ya se había visto antes, ¿vale? Pero fue James Wan quizás el que lo llevó a todo el gran público y el que hizo que la gente se diese cuenta que las películas así funcionaban. Son películas en las que los personajes están muy estereotipados. O sea, no les dedica tiempo la típica animadora, la típica empollona, el típico chico deportista, etc. ¿Por qué? Porque si ya has visto a ese personaje o ese arquetipo de personaje en muchas películas antes, ya sabes cómo es. No te hace falta que en esta película te lo cuenten y pueden pasar a deleitarse más en lo que es la muerte del mismo. La muerte o la salvación, dependiendo de... Vemos como poco a poco los pósters y todo lo que rodea les da más importancia al mismo asesino que a los protagonistas. Si os fijáis, eso es algo clarísimamente a partir del 2000, que es algo seguro y fijo. Antes se hacía también, pero a partir del 2000 lo vimos ya en prácticamente todas las películas de terror. Hasta el punto de que a los personajes protagonistas se los trataba de una manera totalmente despectiva. No importaba, lo único que importaba, tú ibas con el malo. Lo único que te importaba era dedicarle tiempo a verlos sufrir, a verlos ser torturados, a verlos ser perseguidos, y eso es lo que tú buscabas. Si tú ibas a ver una película de terror al cine y de repente resulta que nadie muere y nadie sufre, pese a que sea de terror, de repente te sentías decepcionado. Los héroes no molaban, no se creaban protagonistas interesantes, se creaban villanos interesantes. Es decir, los protagonistas siempre eran similares. Cuando podéis decirme algún personaje de la década del 2000 que sea algún protagonista de pelis de terror que sea icónico, que sea clásico.
Sin embargo, villanos, o asesinos en serie, o fantasmas, o lo que sea, todos con estéticas rocambolescas, con maneras de matar interesantísimas, con historias perturbadoras, y los protagonistas rara vez destacaban en alguno de estos apartados. Claro, estamos en una época en la que el horror gana el terror, en la que la gente va con los villanos. Y entonces aquí aprovecho también para hacer una reflexión. Cada vez que veáis una película de terror, intentad poneros en la piel del protagonista, porque realmente estamos creando unas generaciones bastante insensibles. Cada vez estamos más insensibilizados ante todos los temas, ante temas como el humor negro, ante temas eso como ataques terroristas, lo que sea. De repente se empieza a hacer humor. No digo yo que se deje de hacer, digo yo que estando en una sociedad que fomenta tanto el que te alejes de todo eso y seas un individuo, volvamos a crear un poco de la mente colectiva, de sentirnos, compadecernos por la gente que hay a nuestro alrededor, por las protagonistas de las películas que sufren muchísimo y que duele muchísimo y que mueren muchísimo y que son torturados de maneras exageradas. Pero el mismo James Wan nos ha traído algo fantástico. James Wan creó el género de horror y también lo ha destruido. Es genial, y esto demuestra que este hombre no lo hizo por azar, sino que lo hizo pensando en ello. ¿Por qué? Dijo, pues ahora voy a volver a lo anterior. Y nos trajo el expediente Warren. Si os fijáis, los protagonistas vuelven a ser totalmente importantes. Tienen historias curiosas, tienen un desarrollo de personajes complejo en mayor o menor medida, vale, siempre entre comillas, en mayor o menor medida, y vuelven a hacer que tú realmente, estando viendo una de las películas de expediente Warren, sientas cierta catarsis con los Warren. Digas, joder, quiero que ganen. En otras películas dices, quiero que gane el malo y que los mate a todos, a tomar por culo, fiesta, o si no, no quieres que pase eso es porque te dan miedo los repullos, pero realmente los protagonistas te dan igual. En estas películas, con mayor o menor acierto, es lo que está buscando. Entonces, podríamos decir que realmente los Warren son Snoopy y Charlie Brown de nuestra generación. Son los nuevos que nos están trayendo otra vez de decir, hostia, yo creo que no me gustaría pasar por una película de terror. Qué mal rato pasan. Esta es mi reflexión. Como siempre digo, todo esto es opinión personal. He dado algunos datos que han sido un poco generalizados, pero no es más que divagaciones de una persona que está medio enferma de la cabeza. Espero que os haya gustado, que os haya servido de reflexión. Ponedme por aquí abajo qué opináis, podemos abrir un debate y nada, ya nos vemos el lunes con otro vídeo.